Social. Y cuando dijeron se perdieron 10.000 dosis de fentanilo, pues la verdad es que uno no dimensiona ni siquiera a qué se refieren, de qué trata, qué es eso, si es que es lo mismo que se perdió una Tylenol o no. Y eso me hizo a mí ponerme a averiguar cuando empecé a ver alarmas en diferentes lugares. Y resulta ser que este fentanilo, presten atención porque esto no se trata nada más de adictos, esto no se trata nada más de las personas que consumen droga, esto no se trata nada más de que se perdió un medicamento. Empecemos por las dos partes. La crítica pareciera estar en el hecho de que se perdió el medicamento y se perdió plata, ¿ok? Y cada dosis de esas que pueden tener su costo alto, elevado, o sea, en total aquí se pueden haber perdido entre un par de cientos de miles de dólares a $1 millón en dinero de la Caja del Seguro Social, que eso ya de por sí es muy grave y es algo que el director Lao le toca ver, verificar y encontrar a la persona responsable. Y cuando yo digo ver, verificar a la persona responsable, no estoy haciendo ninguna alusión a una responsabilidad de él, pero él es el director de la Caja del Seguro Social. Yo no soy de los que creo que porque pasó algo en una institución castiguen de una vez al director. Eso fue lo que aquí quisieron hacer en su momento con algunos temas cuando el dietilenglicol pasó el tema en una administración y quisieron meter como 3, 4 directores presos. Y son las burradas que uno ve de un sistema de justicia. Pero lo cierto es que eso es grave. Pero lo verdaderamente grave es dónde están esas 10.000 dosis. El fentanilo, que es un derivado de lo que llaman opioide, y para que usted me tenga una idea de esto, porque yo empecé a averiguar, no piense que soy un experto en esto, hice mi trabajo de empezar a averiguar de dónde salía este tema. Y resulta ser que desde hace 200 años, y quizás más, aquí se utilizaba para tratar ciertos dolores y ciertas enfermedades, el opio. Y eso era conocido hace mucho tiempo. El tema es que para sacar el opio y para sacar las cuestiones había que agarrar una planta y había que sacarle como una especie de gel que había y esa producción era pues muy limitada. De ahí y empezó a inventar algunos derivados de eso, como lo fue, por ejemplo, medicamentos de uso como la morfina, la codeína, que derivan también de algunos opioides. ¿Y qué tiene que ver con eso? De ahí incluso derivó la heroína, que mucha gente no sabe que la heroína en principio era legal. Es decir, fue incluso promocionada y usada por los equipos médicos porque la gente sentía una sensación muy especial cuando la ponían eso y la persona estaba con un intenso dolor, hasta que en su momento dado se tuvo que quitar porque tenía unas particularidades. La primera, que hacía muchísimo daño, es decir, hacía más daño que el beneficio. Lo segundo, generaba algún tipo de o muchísima tolerancia, lo que quiere decir que si usted, por decirle algo, usted utilizaba una pastilla de algo, resulta ser que inmediatamente o al rato ya una pastilla no le iba a servir para calmar eso, tenía que usar 2, tenía que usar 3. Después la gente empezó a entender que esas cosas era mejor o podía inyectárselas. Estoy hablando de los diferentes opioides, no solamente el tema de la heroína. Y empezó a generarse una serie de un problema de salud, así que más o menos por el año 1920, más o menos, Estados Unidos hace una especie de prohibición de eso y se continúa con algunos medicamentos muy controlados, como lo son la morfina, la codeína, que todavía se usa a nivel médico, pero se utiliza para casos muy especiales, para pacientes que a veces están en una etapa terminal, que no tienen otra forma de controlar, etc. Y el gran problema es que algunos laboratorios, porque como les dije, esto tenían derivados de cuestiones naturales,
Eso es como que usted agarrara y tuviera que agarrar y, por decir algo, tuviera que fabricar aguacates. Usted va a poder fabricar la cantidad de aguacates que le dé el palo de aguacate. Pero ¿qué pasa? Se inventaron la forma de hacer lo que llaman drogas sintéticas o semisintéticas. Y estas drogas significa que se construyen o se elaboran, ¿verdad?, en cualquier laboratorio, es decir, no se necesita ya la planta. Y en principio, algunos laboratorios médicos, entre ellos uno que fue sancionado por cerca de 6.000 millones de dólares, empezó a distribuir algunos medicamentos a partir del año 2000 que eran muy eficaces para reducir dolores, para personas con depresiones fuertes, para agarrar y sacarlos momentáneamente de esa situación. Y los médicos, que escuché un testimonio de un médico bastante mayor que yo, y que él decía que cuando él estaba en la escuela de medicina, le enseñaban que la morfina y cualquier cosa que derivara de los opioides, siempre sus profesores le enseñaron que eso no se debía recetar así nada más, por el nivel de dependencia que creaba en la persona, por el nivel de tolerancia que podía generar en una persona, y también por los daños colaterales que podía hacer eso, que eso se utilizaba en casos muy, muy especiales. A raíz de ciertas publicaciones en ciertas revistas que hacen ciertas farmacéuticas, trataron de alguna manera de reducir el impacto o el miedo que tenía la comunidad médica con recetar estos medicamentos. Y empezó una conducta de empezar a recetar medicamentos de manera mucho más fácil. Y este medicamento que se ha perdido ahora mismo es un medicamento que se usa para casos muy especiales, lo usan en las salas de operaciones para temas de dolores muy puntuales. Felanila ahora olvidé el nombre del medicamento, pero el tema es que se usa para temas muy puntuales, pero ahora empezaron a comercializarlo las personas vinculadas al narcotráfico, las personas que están trabajando en el mundo de las drogas ilegales. ¿Y qué pasa? Están haciendo mezclas de esta sustancia que ha llegado a ser 50 veces más mortal que la propia heroína. Entonces es una droga peligrosísima, que no solamente es que si usted consume esa droga, es que la están combinando con otras drogas, la están combinando con cocaína, la están combinando también con medicamentos normales que se utilizan para la supuesta depresión. Entonces usted no puede andar comprando medicamentos que usted cree que son nada más un medicamento para la depresión. Incluso hablaron de medicamentos para el tratamiento del déficit de atención, porque tranquiliza incluso a los pelados. Entonces, como estos medicamentos requieren receta, hay grupos que están vendiendo esto como quien dice, te vendo el medicamento sin receta, pero en verdad son imitaciones que tienen ese medicamento que es potencialmente dañino. Al punto que en Estados Unidos está causando aproximadamente una muerte cada 10 minutos. Cada 10 minutos una muerte en Estados Unidos. Le han llamado la epidemia de este medicamento, y se me lo recuerdan en el apuntador porque la verdad que hasta se me acaba de olvidar el nombre. Pero este medicamento, si ustedes lo buscan en YouTube, si ustedes fentanilo, gracias. Fentanilo es el medicamento. Si ustedes buscan en YouTube, si ustedes buscan en Google, epidemia del fentanilo, eso es lo que quiero dejarles hoy
no quiero que me crean a mí, yo no soy ningún experto en esto. Vean los reportajes de la BBC, vean los reportajes de CNN, vean los reportajes de todo lo que está vinculado a esto para que ustedes entiendan la magnitud de esto que se está considerando la droga más mortal de toda la historia de Estados Unidos. Dicho eso, pues quiero dejar a todo empapado en lo que yo pueda hacer aquí para colaborar y seguir atendiendo, porque en el hablar con distintas personas me indican que aquí en ciertas clínicas privadas, que no se me ha identificado, pero lo que me dicen es que se está comprando el medicamento para administrarlo a personas. No tengo conocimiento de lugares puntuales, pero donde lo tenga lo voy a hacer llegar a las autoridades de manera directa. Pero si usted tiene información, hágaselo llegar a las autoridades de manera directa, porque realmente es un medicamento que, ¿qué pasa? Usted siente un dolor muy intenso o una depresión muy intensa o lo que sea, y a usted este fentanilo, alguien se lo va a administrar o algo mezclado con fentanilo, y es posible, ojo, posible, que a usted se le reduzca esa condición, pero momentáneamente, pero inmediatamente usted va a desarrollar una tolerancia y usted va a necesitar no 1, 2, después no 2, 3, después no 3, 4, y solamente 2 miligramos de eso pueden terminar siendo una dosis fatal y mortal para un ser humano. Y por eso está matando tanta gente, porque claro, la gente coge la euforia en el momento, se sienten bien en el momento, pero inmediatamente necesito 2, y ya 2 no me hacen, necesito 3, y después no me hacen y necesito 4. Y es la droga que más sobredosis está causando, precisamente por eso, por el nivel de lo que se llama, de lo que genera en lo que es el síndrome de abstinencia, es decir, la gente no puede dejar de consumirla. Entonces, primero le digo, hoy no es informativa porque estoy solamente parcialmente informado, pero sí busca decirle esto es grande. Métase en Google, métase en YouTube, busque las informaciones de los sitios que son autorizados, averigüe sobre el fentanilo y de inmediato háblele a sus hijos adolescentes, a sus hijos niños, a sus parejas, a todas las personas que usted crea que deba alertar, porque esto es una situación muchísimo más grave de lo que nos han dicho. Dije que me iba a referir a las condenas que han ocurrido en la semana anterior. Esta semana, que a mí me pareció curioso, y digo curioso simplemente por la situación en que se da en el contexto, porque en esta semana que se da un debate este fin de semana sobre la escogencia de convencionales en Cambio Democrático y 2 secretarías en el Partido Cambio Democrático, y también que surgió este escándalo del fentanilo, es cuando de repente salen así, todas en un día. Y yo, que no soy tan bueno para creer en las casualidades, empiezo a creer en las intenciones de descrédito y en las intenciones de tratar de generar temores, etc. Y aquí les quiero mandar un mensaje a las personas que sienten que este juego es divertido. Y ahora me voy a referir particularmente a un caso y por qué me voy a referir a ese caso. Miren, si yo le digo a alguien aquí, vamos a jugar con un bate a los golpes, les apuesto lo que quieran a que la persona que tiene el bate se divierte más que al que le están pegando con el bate. El único problema y la forma que la persona que no tiene el bate no va a querer jugar, que la persona del que tiene el bate no va a querer jugar, es cuando tú le dices, después de los 1, 2, 3, 4, 5 batazos, yo agarro el bate y yo te agarro a batazos a ti. Entonces la gente pensaría, no, eso no es tan inteligente, no es tan inteligente ni que tú me agarres a batazos,
ni yo agarrarte a batazos. Y el mensaje que yo quiero mandar es que la justicia no se debe meter en la política. No debe estar metida en la política, y la justicia tiene que ser lo que está en los expedientes y no lo que está en la portada de los medios de comunicación. No puede ser que aquí se juzguen casos basados no en las 100 páginas del expediente, como leí hace unos días, sino en las 100 páginas de las portadas. Hice lectura de eso y me llamó tanto la atención porque es así. Y aquí hay gente que dice, ¿cómo a Gustavo Pérez? No, ¿cómo a Ricardo Martinelli lo absolvieron del caso de pinchazos? ¿Y cómo condenan a Gustavo Pérez y a Alejandro Garús en el caso de pinchazo? Es decir, tratan de hacer ver como cómo se salvó Ricardo Martinelli, cómo pudieron salvar a Ricardo Martinelli, si Ricardo Martinelli, según implícitamente tratan de hacer en ese comentario, tendría que estar tan condenado como Gustavo Pérez y Alejandro Garús. Pues para mí la respuesta tan vergonzosa debe ser a la inversa. ¿Cómo es que el sistema de justicia en dos ocasiones, con 3 jueces distintos, yendo a apelaciones, llegando a casación y con exactamente el mismo expediente, determinó que las pruebas habían sido manipuladas, que había un testigo protegido y que el día antes de poner la denuncia se reunió con Juan Carlos Varela? Es el mismo testigo protegido y exactamente las mismas 3 declaraciones que se usaron en el caso de Gustavo Pérez. Todo lo que dijo el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el caso, en los 2 casos que llevamos de pinchazos, en el sentido de que las pruebas habían sido manipuladas, de que no se había seguido una cadena de custodia de evidencia, todas esas pruebas que se usaron en el caso pinchazo también son las pruebas del caso de Alejandro Garús y de Gustavo Pérez. Y les digo todavía más, a mí me tocó, yo en esto sí tengo que hacer una diferencia, porque cuando yo estaba en el caso pinchazo con todos mis compañeros, pero me tocó a mí el contrainterrogatorio de cada miembro del consejo, que si pasaba algo no en la audiencia, ninguno estaba en la audiencia, ninguno estaba ahí sentado, ni siquiera en el público, para ver lo que pasaba en esos contrainterrogatorios. Yo sí estuve, yo los contrainterrogué, y dentro de las preguntas que yo hacía, que no me tocaba para el caso de Ricardo Martinelli, pero desde ese testigo protegido a mí me tocaba establecer la posible cadena de mando del supuesto edificio 150 hasta ver lo que supuestamente iba donde Ricardo Martinelli. Y ahí se les preguntó sobre la razón por la que han terminado condenando a Alejandro Garús, sobre un supuesto internet que se había puesto y que ellos decían que era sospechoso. Y usted sabe qué me terminó diciendo Iris González, se lo digo con nombre y apellido, miembro del Consejo de Seguridad, la jefa de informática. Y el señor Moltó, Julio Moltó, exdirector del Consejo de Seguridad, secretario general del Consejo de Seguridad, que ese internet sí se había puesto. ¿Para qué? Para que fuera más rápido. Es decir, por la cantidad de equipos que habían. Ninguno de ellos señaló que eso era para ningún tipo de equipo de espionaje, y no interrogué a 2, interrogué a 20 del Consejo de Seguridad. Si ellos dijeran, porque fíjense esta tesis, que Alejandro Garús lo que pasa es que autorizó poner el internet para la supuesta máquina pinchadora, ¿qué haría Gustavo Pérez ahí? Si Gustavo Pérez estuvo antes. Entonces, ¿cómo el internet de Alejandro Garús hubiese perdido ser el que generó una máquina pinchadora? Cuando a ellos se les preguntó dentro de esa cadena de mando,
a quién estaban dando órdenes, qué estaban haciendo y si Gustavo Pérez entraba, participaba, igual a Alejandro Garús, de algo relacionado tan siquiera al 150. Yo, que los contrainterrogué, todos dijeron no, no y no. Y yo no me voy a quedar solamente con lo que yo les digo a ustedes. Yo se los voy a empezar a publicar a ustedes el video con audio y video para que ustedes puedan ver que lo que yo les estoy diciendo es así. ¿Y por qué lo voy a hacer durante todo este tiempo? Primero, porque yo creo que los dos tienen una causal de revisión a partir del nuevo proceso. Porque el gran problema que tuvieron ellos es que fueron procesados en un sistema inquisitivo, en donde la prueba la recogían un fiscal sin presencia de la defensa y le tomaban la declaración así como hicieron con el testigo protegido. Ya le tomaban una declaración y así hacían con cada testigo y así hacían con cada perito. Y esos testigos no fueron a juicio a ser contrainterrogados por la defensa, porque ese era el sistema inquisitivo. Acá, como era el sistema acusatorio, todos tuvieron que venir a someterse al contrainterrogatorio, uno por uno. Y uno por uno lo fuimos tumbando a los 73 testigos que trajo la fiscalía. Y les voy a decir más, porque me siento orgulloso tanto de lo que hice como de lo que lograron mis compañeros. Nosotros logramos sacar la verdad del caso y logramos sacar que eso se había armado en una computadora del jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Rolando López. Que el caso había sido instado por Juan Carlos Varela el día antes, que el famoso testigo protegido no era ningún desconocido, era un subalterno de ellos dos, y que al día siguiente que declaró lo pusieron a ganar de $800 $10,000 al mes. Nosotros probamos que se habían manipulado los correos. El jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses así lo determinó. En audio y video, y aquí se los voy a poner. Y es exactamente el mismo caso. Entonces la pregunta vergonzosa no es cómo es que Ricardo Martinelli se salvó. Es como demonios, después de que la sala penal, los jueces de 2 tribunales de juicio oral y un tribunal de anulaciones, dice que ahí hay pruebas amañadas, que hay testigos que mienten, que hay un testigo protegido comprado, que esto se armó desde un consejo de seguridad. ¿Cómo se les ocurre condenar a 2 seres humanos basados en la presión mediática? Todos los funcionarios que tienen que ver con esto, ninguno tiene que sentirse orgulloso, tiene que sentir mucha vergüenza de su profesión como abogado y de la posición que ocupan. Al punto que los fiscales querían hasta esconder el CD en donde estaban los correos para que no saliera que era de la computadora de Rolando López. Entonces, yo sí voy a pedir que aquí la gente no me crea a mí si no quiere, créales a ellos si quiere o no les crea, pero que tengan de hecho, si se meten en el canal mío, valga la propaganda, Vallarino Panamá de YouTube, ahí hay varios de los contrainterrogatorios, pero ya di instrucciones de que se busquen los interrogatorios y los contrainterrogatorios de cada miembro del Consejo de Seguridad y que el país conozca, porque Alejandro Garús y Gustavo Pérez tienen derecho a que el país sepa que los dos están pésimamente mal condenados. Y también tienen derecho a saber que aquí un tribunal de cuentas determinó que había ninguna lesión patrimonial. Y ya por esto se han caído varios casos en la condena que quisieron hacer con Gustavo y con Giacomo Tamburelli. Y nosotros esperamos que ese caso que le han puesto a Gustavo Pérez y que todavía tiene que ir a apelación y casación, corra exactamente la misma suerte en apelación y en casación, en donde se logre determinar que no hay forma humana que usted hable de un peculado cuando un tribunal de cuentas le dice a usted que no hubo una lesión patrimonial. Yo voy a acabar este programa porque se nos va el tiempo, simplemente haciendo una apuesta y haciendo también una recomendación. Yo soy fiel creyente que las elecciones internas de cambio democrático
la va a terminar ganando el equipo de Nadine como secretaria de la mujer, y el amigo que está corriendo para, que es el alcalde de Changuinola, que ahorita acabo de olvidar su nombre, y que están representando la corriente de Yanivel Ábrego, que está apoyando a Ricardo Martinelli. Eso es lo que yo creo que va a pasar, porque en las últimas elecciones, en donde no se tenía a esos 15 diputados, fue muy cerrada. Ahora que esos 15 diputados, además de alcaldes, representantes y Ricardo Martinelli con la maquinaria que él tiene ha hecho, por así decir, una bendición allá. Es mi apuesta que van a ganar y sobrados en estas elecciones. Pero si así no fuera, o si así fuera, ojalá nosotros empecemos a tener un país de conciliaciones en vez de un país de enemistades. Y ojalá que todos los candidatos tengan la hidalguía de poderle decir al otro: competiste bien, te felicito, y se siga. Porque Panamá, para poder echar para adelante, necesita un Panamá unido. Nosotros peleando Juan con Pedro, Pedro con Juan y con Perencejo, el país no va a avanzar. Por más ganas que tuviéramos de pegarle a Juan, y sobre todo a Juan. Lo veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.